Las palabras lanzadas con desprecio teatral reverberaron a través del espacio vacío del auditorio de la Escuela Nacional de Arte Teatral en Ciudad de México. «Detente inmediatamente. No puedo seguir presenciando esta masacre dolorosa de texto dramático. En mis 38 años enseñando actuación profesional en esta institución prestigiosa, he visto pasar literalmente miles de estudiantes aspirantes y he desarrollado ojo infalible, absolutamente infalible, para identificar quién posee talento genuino innato para actuación versus quién está destinado a fracaso inevitable. Y tú, Diego Hernández, perteneces categóricamente, definitivamente a segunda categoría, sin ninguna duda equívoca. Tu interpretación de este monólogo clásico de Arthur Miller es absolutamente plana, sin dimensión emocional, sin comprensión profunda de subtexto psicológico del personaje. Tu voz es monótona, sin modulación dinámica, sin capacidad de proyección que teatro profesional requiere absolutamente. Tu presencia escénica es inexistente, desapareces completamente en espacio vacío, cuando cualquier actor verdaderamente talentoso debería comandar atención inmediata de audiencia mediante pura fuerza magnética de personalidad. Tu físico es completamente inadecuado para profesión de actuación. Estatura baja 1,65, complexión promedio sin ningún rasgo distintivo memorable, apariencia que simplemente no capta cámara ni proyecta desde escenario. Claramente vienes de background sin ninguna exposición cultural a teatro serio, entonces careces completamente de fundación intelectual necesaria para interpretar obras de profundidad psicológica. La realidad brutal, honesta, que necesitas escuchar, aceptar ahora a tus 20 años antes de desperdiciar más tiempo, más dinero de matrícula persiguiendo sueño completamente poco realista, es que nunca jamás vas a ser actor profesional exitoso, nunca vas a protagonizar obra en teatro serio, nunca vas a conseguir papel significativo en película o televisión. Simplemente no posees talento innato, carisma, presencia física que industria de entretenimiento demanda. Mi recomendación profesional honesta, basada en décadas de experiencia evaluando talento actoral, es que abandones inmediatamente programa de actuación, aquí busques carrera diferente más apropiada para tus capacidades limitadas, y dejes espacios valiosos en nuestro programa competitivo para estudiantes quien realmente tienen potencial de carrera profesional seria. Ahora sal del escenario porque estás desperdiciando tiempo de clase que podría usarse con estudiantes quien realmente merecen instrucción. Las palabras crueles fueron pronunciadas deliberadamente con volumen máximo dramatismo teatral por maestro Arturo Villarreal Sánchez, director artístico de 58 años del programa de actuación de Escuela Nacional de Arte Teatral, institución más prestigiosa de formación teatral en México, operada por Instituto Nacional de Bellas Artes, hombre con 4 décadas de experiencia como actor de teatro establecido y director, quien había formado a generaciones de actores mexicanos, pero quien también había cultivado reputación de ser profesor notoriamente cruel, que regularmente destruía públicamente aspiraciones de estudiantes quien consideraba sin talento suficiente, filosofía pedagógica que defendía como honestidad necesaria cruel, que prevenía que jóvenes sin talento desperdiciaran años persiguiendo carreras imposibles. Era tarde de miércoles de marzo de 2009, específicamente 4:40 de tarde, durante clase de interpretación teatral avanzada de segundo año del programa de licenciatura en actuación de 4 años, clase de 30 estudiantes de 20 a 24 años quien habían sobrevivido proceso selectivo brutal de admisión, donde solamente 80 de 2.000 aplicantes eran aceptados anualmente. Todos estudiantes en clase habían demostrado nivel mínimo de aptitud actoral suficiente para ganar admisión a escuela más competitiva de su tipo en país, pero según filosofía darwinista de maestro Villarreal, admisión era solamente primer filtro y verdadera selección ocurría durante primer y segundo año, cuando estudiantes sin talento genuino eran honestamente identificados desalentados de continuar. El auditorio donde humillación pública estaba ocurriendo era espacio típico de teatro de caja negra de Escuela de Arte Dramático, espacio rectangular de aproximadamente 200 metros cuadrados con paredes y techo pintados completamente de negro, piso de madera negra, sin escenario elevado formal, sino área de actuación abierta flexible marcada por líneas de tapa en piso, iluminado por grid de luces teatrales profesionales controladas desde booth técnico en parte posterior, gradas retráctiles para audiencia de 100 espectadores, ahora replegadas dejando espacio completamente abierto, 30 estudiantes de clase sentados en círculo de sillas plegables alrededor de área de actuación, observando mientras compañeros presentaban monólogos asignados secuencialmente, atmósfera típicamente tensa de clase de actuación, donde estudiantes vulnerables exponían trabajo ante crítica pública de profesor intimidante y juicio silencioso de peers competitivos. Diego Hernández Morales, estudiante de 20 años exactos, quien acababa de recibir veredicto público devastador de que carecía completamente de talento actoral, debía abandonar programa inmediatamente. Estaba parado congelado en centro de área de actuación,
todavía sosteniendo script de monólogo de Death of a Salesman, que había estado interpretando antes de ser interrumpido brutalmente después de apenas 2 minutos de performance de 5 minutos, procesando lentamente palabras que acababa de escuchar declarando que todos sus sueños desde infancia de convertirse en actor profesional eran imposibles debido a falta de talento innato, capacidades físicas inadecuadas, background cultural insuficiente. Era joven de estatura efectivamente baja, aproximadamente unos 65 centímetros como Maestro Villarreal había señalado cruelmente. Complexión delgada promedio sin musculatura atlética distintiva ni apariencia físicamente impresionante. Rostro con rasgos regulares comunes no particularmente memorables o fotogénicos según estándares convencionales de belleza, nariz ligeramente ancha, ojos cafés promedio sin intensidad penetrante particular, cabello negro ordinario, piel morena típica de mexicano, mestizo de clase trabajadora, conjunto de características físicas que efectivamente no comandaban atención inmediata en cuarto, como algunos actores naturalmente carismáticos hacían. Vestido ese día en ropa completamente ordinaria de estudiante universitario pobre, jeans desgastados, camiseta gris lisa, zapatos deportivos económicos, sudadera con capucha negra, apariencia que comunicaba estudiante de bajos recursos, contrastando con varios compañeros de clase de familias acomodadas quien vestían ropa de marca casual elegante. Venía de familia de clase trabajadora baja de Colonia Popular Tepito en centro histórico de Ciudad de México, zona infame por comercio informal, mercado negro, violencia de narcomenudeo, pero también por sentido fuerte de comunidad, identidad barrial. Padre trabajaba como comerciante informal, vendiendo electrónicos de dudosa procedencia en mercado de Tepito, ganando ingresos irregulares de aproximadamente 8,000 pesos mensuales durante meses buenos. Madre trabajaba en puesto de tacos en esquina de calle ganando aproximadamente 5,000 mensuales. Familia de 5 personas, padres más 3 hijos, viviendo en departamento pequeño de 2 recámaras en edificio viejo de 3 pisos. Ingreso familiar total de aproximadamente 13,000 pesos mensuales que alcanzaba apenas para necesidades básicas, dejando cero para gastos extras como educación privada, actividades culturales o entretenimiento costoso. Diego efectivamente no había tenido exposición significativa a teatro serio de alta cultura durante infancia como Maestro Villarreal había asumido despectivamente. Familia nunca había asistido a obras de teatro en venues formales porque boletos costaban 300 a 1,000 pesos imposibles de justificar con presupuesto familiar ajustado. No había libros de literatura clásica en casa. No había conversaciones sobre arte dramático o cultura highbrow. Entretenimiento familiar consistía de televisión gratuita, telenovelas, programas de variedades. Mundo de teatro profesional serio había sido completamente desconocido, abstracto durante primeros 18 años de vida. Pero lo que Diego sí había tenido desde edad temprana era amor obsesivo por contar historias, interpretar personajes, entretener audiencias. Desde niño de 7 años había sido payaso natural de familia quien hacía imitaciones graciosas de vecinos, maestros, personajes de televisión haciendo reír a todos. En primaria y secundaria había sido consistentemente elegido para papeles principales en pastorelas navideñas, obras escolares porque maestros reconocían que tenía don natural de capturar atención de audiencia, mantenerlos entretenidos. Durante adolescencia, había descubierto cine mexicano clásico de época de oro, películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, Dolores del Río, transmitidas en Canal de las Estrellas, quedando hipnotizado por poder de actuación cinematográfica de transformar completamente en otra persona, comunicar emoción profunda a través de pantalla. A 17 años había tomado decisión que padres consideraban poco práctica hasta irresponsable. En lugar de buscar trabajo inmediato después de preparatoria para contribuir a economía familiar como hermanos mayores habían hecho, quería intentar estudiar actuación profesionalmente, aunque no tenía idea concreta de cómo hacerlo, dado que escuelas privadas de actuación costaban fortunas que familia no tenía. Mediante investigación en biblioteca pública había descubierto que Escuela Nacional de Arte Teatral operada por gobierno era única opción de educación teatral formal de calidad con colegiatura subsidiada de solamente 1,000 pesos semestrales, comparado con 50,000 semestrales que escuelas privadas como Casa del Teatro o Casa Azul cobraban, pero admisión era extremadamente competitiva con proceso selectivo riguroso de múltiples rondas de audiciones. Había aplicado en 2008 sin ningún entrenamiento formal previo, solamente con pasión cruda e instintos naturales. Durante primera ronda de audiciones había presentado monólogo autoseleccionado de película que amaba sin realmente entender técnica apropiada de actuación teatral que difería significativamente de actuación cinematográfica. Jurado había visto algo crudo pero potencialmente moldeable suficiente para avanzarlo a segunda ronda.
Había sobrevivido 3 rondas totales de audiciones donde 2.000 aplicantes fueron gradualmente reducidos a 80 aceptados, logrando admisión más por potencial percibido y energía cruda que por técnica pulida. Primer año de programa había sido shock cultural masivo. Compañeros venían predominantemente de familias de clase media alta con padres artistas, arquitectos, profesionales liberales. Muchos habían asistido a escuelas privadas caras, tomado clases particulares de actuación desde infancia. Conversaban casualmente sobre haber visto Hamlet en National Theatre de Londres o haber asistido a Festival de Aviñón, referencias culturales que eran completamente alienígenas para Diego, quien nunca había salido de Ciudad de México. Brecha de capital cultural entre él y compañeros privilegiados era abismo, que se manifestaba constantemente en clase cuando profesores hacían referencias a obras clásicas, playwrights, europeos, teorías de actuación, que Diego debía investigar laboriosamente después de clase, mientras compañeros asentían familiarmente. Durante primer año había luchado con ajuste a entrenamiento formal riguroso, clases de voz que requerían comprensión de técnica respiratoria, diafragmática, proyección, resonancia que nunca había pensado conscientemente, clases de movimiento corporal que requerían conciencia física, flexibilidad, coordinación que no había desarrollado, clases de teoría dramática que requerían lectura, análisis de textos filosóficos complejos sobre naturaleza de performance, que encontraba densos, casi incomprensibles, clases de historia del teatro que cubrían 2500 años de tradición teatral occidental, sobre la cual sabía literalmente nada. Había considerado abandonar múltiples veces durante primer año, sintiéndose inadecuado comparado con compañeros más preparados, culturalmente sofisticados, pero amor fundamental por actuación y determinación obstinada de no regresar a Tepito como fracaso lo habían mantenido persistiendo. Para segundo año había mejorado técnicamente mediante práctica obsesiva. Ensayaba ejercicios vocales durante hora diaria en casa ignorando quejas de vecinos sobre ruido. Practicaba movimientos corporales en espacio diminuto de su cuarto. Leía vorazmente obras de teatro clásicas modernas en biblioteca compensando años de falta de exposición cultural. Gradualmente cerrando brecha de conocimiento aunque todavía sintiéndose perpetuamente atrás de peers. Pero según evaluación devastadora de maestro Villarreal pronunciada públicamente ese miércoles de marzo, todo esfuerzo había sido insuficiente porque déficit no era de preparación, sino de talento innato que simplemente no poseía, nunca podría desarrollar. Ahora parado en centro de área de actuación absorbiendo peso de veredicto mientras 30 compañeros observaban en silencio incómodo, algunos con expresión de lástima, otros con alivio apenas disimulado de que no habían sido ellos quien recibió humillación pública. Diego sintió mezcla de emociones, vergüenza profunda de ser declarado públicamente como sin talento frente a peers, devastación de escuchar sueño de vida declarado imposible por autoridad establecida, duda creciente de si maestro Villarreal tenía razón y debía aceptar realidad de limitaciones, pero también emergiendo desde el lugar más profundo, más obstinado, chispa de ira rebelde de que hombre arrogante quien nunca había trabajado en cine o televisión moderna, solamente en teatro tradicional, se atreviera a declarar definitivamente que nunca tendría carrera actuando cuando industria de entretenimiento era vasta, diversa, con múltiples caminos hacia éxito, que teatro clásico académico no era único medidor de talento actoral. Recogió script de suelo donde lo había dejado caer cuando maestro Villarreal había gritado «detente», caminó en silencio hacia su silla en círculo de estudiantes evitando contacto visual con cualquiera. Se sentó con cabeza baja mientras maestro Villarreal llamaba siguiente estudiante para presentar monólogo. Clase continuó durante hora restante con Diego, sentado procesando internamente mientras otros actuaban. Eran criticados aunque ninguno tan brutalmente como él había sido. Después de clase, cuando estudiantes salían de auditorio hacia pasillos de edificio histórico de Bellas Artes en Centro Histórico, algunos compañeros se acercaron a Diego con palabras de apoyo, solidaridad. No hagas caso, Villarreal es conocido por ser cruel excesivamente con estudiantes. Él destruyó a varios actores ahora exitosos durante sus estudios aquí. Su opinión no es definitiva, pero palabras bien intencionadas no aliviaban dolor de humillación pública, ni resolvían pregunta existencial de si debía continuar persiguiendo carrera en actuación contra evaluación de profesor experimentado, o aceptar que estaba desperdiciando tiempo, recursos familiares limitados, persiguiendo sueño poco realista. Durante viaje en metro de regreso a Tepito, línea 3 de Indios Verdes, después transferencia a línea B hacia Tepito, hora de commute que usaba diariamente. Diego reflexionó sobre encrucijada. Podía abandonar programa ahora evitando 2 años más de lucha matrícula, aunque subsidiada todavía era 1,000 pesos semestrales más costos de materiales, transporte que familia apenas podía costear. Podía continuar programa ignorando veredicto de Villarreal esperando que otros profesores tuvieran evaluación diferente, o podía algo intermedio.
Llegó a decisión durante ese viaje. Continuaría programa porque abandonar significaría admitir derrota, validar evaluación cruel de Villarreal, pero simultáneamente buscaría oportunidades fuera de mundo de teatro académico para probar que podía actuar profesionalmente en contextos diferentes de teatro clásico que Villarreal privilegiaba exclusivamente. Durante el resto de segundo año y todo tercer y cuarto año de programa de 2009 a 2012, Diego ejecutó estrategia dual. Cumplía mínimo necesario en clases de escuela nacional para no reprobar, manteniendo promedio de 7.5 suficiente para graduación, pero sin destacar, mientras simultáneamente buscaba agresivamente oportunidades de actuación profesional en televisión, cine, comerciales, industrias, donde evaluación de talento era diferente de criterios de teatro clásico que Villarreal usaba. Aplicaba constantemente a castings abiertos anunciados en sitios web como casting.com.mx y grupos de Facebook de actores. Asistía a decenas de audiciones para papeles pequeños en telenovelas, series, comerciales de televisión, extras de fondo en películas, siendo rechazado 95% del tiempo como todos actores emergentes, pero ocasionalmente consiguiendo papel pequeño de una línea o extra con diálogo que pagaba 1.000 a 3.000 pesos por día de grabación. Trabajos esporádicos como extra o papeles minúsculos no eran glamorosos ni bien pagados, pero proporcionaban tres cosas valiosas. Primero, ingreso modesto que ayudaba a economía familiar y pagaba materiales escolares, eliminando carga financiera que sentía por estudiar en lugar de trabajar tiempo completo. Segundo, experiencia práctica en sets profesionales de televisión y cine, observando actores establecidos, directores, cinematógrafos, aprendiendo mediante osmosis cómo industria realmente funcionaba versus cómo escuela académica teatral enseñaba. Tercero, y críticamente, validación de que podía actuar profesionalmente, ganar dinero haciéndolo, aunque papeles fueran minúsculos, contrario a veredicto de Villarreal de que nunca trabajaría profesionalmente. Durante estos años también tomó decisión estratégica de enfocarse específicamente en actuación cinematográfica televisiva, en lugar de teatro, porque reconocía que fortalezas naturales que poseía: capacidad de ser auténtico, natural frente a cámara, habilidad de comunicar emoción sutilmente a través de microexpresiones faciales que cámara capturaba, pero que se perdían en teatro donde actuación debía ser más grande, proyectada, eran más valoradas en cine y televisión que en teatro donde presencia física, proyección vocal, que Villarreal había criticado, eran más importantes. Asistió a talleres económicos de actuación cinematográfica ofrecidos por actores establecidos de televisión, quien enseñaban técnicas específicas de actuar para cámara, que diferían fundamentalmente de actuación teatral: cómo encontrar luz, entender ángulos de cámara, cómo modular performance para close-up versus wide shot, cómo trabajar con continuidad a través de múltiples takes, cómo colaborar con directores cinematográficos versus teatrales. Todo conocimiento práctico que Escuela Nacional enfocada en teatro clásico no enseñaba. Construyó red de contactos en industria de televisión y cine, asistiendo a eventos de networking para actores emergentes, presentándose a casting directors en audiciones incluso cuando no conseguía papel, manteniendo relaciones con asistentes de dirección, coordinadores de casting, quien controlaban acceso a audiciones futuras, gradualmente construyendo reputación pequeña como actor emergente confiable profesional, quien llegaba preparado a tiempo, tomaba dirección bien, trabajaba duro, atributos que en industria práctica de entretenimiento frecuentemente valoraban tanto como talento puro. Estrategia comenzó a dar frutos modestos. Para tercer año conseguía consistentemente papeles pequeños de personajes secundarios en telenovelas producidas por Televisa y TV Azteca, que pagaban 5 a 8 mil pesos por semana de grabación, suficiente para que durante periodos cuando trabajaba ganara más que padre vendiendo electrónicos en Tepito, validación tangible de que carrera en actuación era económicamente viable, contrario a su posición familiar de que sería profesión de hambre. Para cuarto año había conseguido papel recurrente pequeño en serie de televisión de horario estelar La Sombra del Pasado como personaje secundario que aparecía en 15 episodios durante temporada, papel suficientemente sustancial para que su nombre apareciera en créditos finales, ganara reconocimiento menor de audiencia. Se graduó de Escuela Nacional de Arte Teatral en 2012 a edad de 24 con título de licenciado en Arte Dramático, ceremonia de graduación a la cual asistieron padres orgullosos, siendo primera persona de familia extendida en obtener título universitario, aunque fuera en campo que familia todavía no entendía completamente ni consideraba carrera seria como hubieran considerado medicina o ingeniería. Maestro Villarreal, quien era director de programa, presidió ceremonia entregando diplomas a 30 graduandos de generación. Cuando entregó diploma a Diego no hizo contacto visual ni ofreció felicitación personal que dio a otros graduandos. Mensaje corporal claro de que todavía consideraba graduación de Diego como error de juicio de programa que había fallado en filtrar estudiantes sin talento suficiente.
Pero para ese punto Diego había dejado de necesitar validación de Villarreal o mundo de teatro académico, había probado a sí mismo que podía trabajar profesionalmente como actor en televisión, que era forma completamente legítima, valiosa de actuación profesional, aunque Villarreal la despreciara como comercial sin mérito artístico. Había comenzado a construir carrera pequeña pero real, mientras muchos compañeros de clase con más talento, según evaluación de Villarreal, luchaban para conseguir cualquier trabajo profesional, porque mercado laboral real era diferente de ambiente protegido académico de escuela. Durante años siguientes, de 2012 a 2016, entre edades 24 a 28, Diego continuó construyendo carrera gradualmente en televisión mexicana, papeles recurrentes en múltiples telenovelas, papel coprotagonista en serie de drama criminal El precio de la verdad, que tuvo ratings moderados, reconocimiento creciente de casting directors como actor confiable versátil, quien podía interpretar rango amplio de personajes, ingreso estabilizado en rango de 20 a 30 mil pesos mensuales durante periodos cuando trabajaba activamente, suficiente para mudarse de casa familiar a departamento pequeño propio en Colonia Doctores, ayudar económicamente a padres, ahorrar modestamente, todo indicadores de carrera profesional establecida aunque no estrellato. Pero avance dramático llegó en 2016, cuando casting director con quien había trabajado múltiples veces lo recomendó para audición de papel principal en película independiente mexicana de bajo presupuesto titulada Tepito, Corazón de Barrio, drama social sobre joven de Tepito quien luchaba entre lealtad familiar y escape de ciclo de pobreza-criminalidad. Director de película llamado Roberto Fiesco, había estudiado cine en Centro de Capacitación Cinematográfica, más prestigiosa Escuela de Cine de México. Había dirigido 2 cortos aclamados en festivales. Esta sería su primer largometraje con presupuesto minúsculo de 3 millones de pesos, financiado mediante combinación de beca de IMCN, fondos de crowdfunding, ahorros personales. Audición para papel requería que Diego preparara escena de 5 minutos de script, donde personaje confrontaba padre sobre legado de violencia. Diego preparó intensivamente durante semana completa. Durante audición algo clicked, combinación de que papel era autobiográfico, resonaba profundamente con su experiencia real creciendo en Tepito. Director Roberto, cuyo estilo era realista naturalista, valoraba exactamente autenticidad natural que Diego poseía versus teatralidad, que Villarreal había criticado como deficiente. Química entre Diego y visión de Roberto era perfecta. Consiguió papel que pagaba modestamente 50 mil pesos totales por 6 semanas de rodaje, pero que ofrecía algo más valioso, papel protagónico complejo que le permitiría demostrar rango actoral dramático versus papeles pequeños bidimensionales que había interpretado en televisión. Rodaje durante 6 semanas de verano de 2016 fue experiencia transformadora. Trabajar intensivamente con director talentoso, quien creía en él, colaboraba en construir personaje versus directores de televisión, quien simplemente querían performance eficiente rápida, interpretar papel con profundidad emocional psicológica versus personajes superficiales de telenovela, filmar en locaciones reales de Tepito, su barrio natal, usando experiencias vividas para informar performance. Todo combinó para producir performance que era diferente cualitativamente de trabajo previo, más profunda, más auténtica, más emocionalmente resonante. Tepito, Corazón de Barrio se estrenó en Festival Internacional de Cine de Guadalajara en marzo de 2017, festival más importante de cine mexicano latinoamericano, con asistencia de industria nacional e internacional. Película recibió reacción extraordinariamente positiva de audiencia y críticos, especialmente performance de Diego, que fue descrita en review de Variety como revelación. Hernández entrega performance de intensidad cruda, emocional, devastadora, que anuncia llegada de talento actoral mayor. Review en Hollywood Reporter mencionó: actuación naturalista visceral de Hernández es corazón emocional que hace película resonar auténticamente. Premios del festival incluyeron premio de mejor actor para Diego, sorprendiendo a industria porque era completamente desconocido sin trabajo previo, significativo que justificara premio tan prestigioso. Atención de festival catapultó película Diego a conciencia de industria cinematográfica más amplia. Película fue comprada por distribuidor para lanzamiento teatral limitado en México, donde tuvo éxito modesto en taquilla pero fuerte en crítica. Fue seleccionada como entrada mexicana para categoría de mejor película extranjera en premios Oscar de 2018, aunque no alcanzó nominación final. Fue vendida a Netflix para distribución internacional, donde encontró audiencia global significativa, alcanzando top 10 de películas en español durante semanas. Pero impacto más significativo fue en carrera de Diego. Agentes de talento de agencias importantes comenzaron a contactarlo, ofreciendo representación,
Casting directors de producciones grandes comenzaron a invitarlo directamente a audiciones sin proceso abierto competitivo. Directores establecidos comenzaron a considerar para papeles principales en proyectos futuros. De actor trabajando consistentemente pero anónimamente en televisión comercial, transformó en actor serio con credibilidad artística validada por Festival Internacional premio prestigioso, reviews de medios importantes. En 2018 consiguió papel coprotagonista en película de presupuesto mediano producida por Canana Films, productora de Gael García Bernal y Diego Luna, dos actores mexicanos más exitosos internacionalmente. Película llamada Sin origen, sin destino, sobre migrantes centroamericanos viajando a través de México hacia Estados Unidos, tema social políticamente relevante. Producción profesional de alto nivel con presupuesto de 50 millones de pesos, elenco de actores establecidos, dirección de cineasta reconocido internacionalmente. Performance de Diego en Sin origen, sin destino consolidó reputación como actor dramático serio, capaz de sostener peso emocional de papeles complejos. Película fue presentada en Festival de Cine de Cannes 2019, en sección Un certain regard, categoría prestigiosa para films innovadores artísticos. Diego asistió a festival por primera vez en vida viajando a Francia, experimentando mundo de cine internacional de alta gama que había sido completamente inimaginable cuando era estudiante pobre de Tepito hace década. Durante años siguientes de 2019 a 2022, carrera de Diego ascendió dramáticamente, papeles principales en 3 películas mexicanas adicionales que recibieron aclamación crítica, múltiples premios en festivales mexicanos internacionales, papel coprotagonista en serie limitada de Netflix Narcos México temporada 3, donde interpretó miembro de cartel, papel que exponía trabajo a audiencia global masiva de Netflix de cientos de millones de suscriptores worldwide. Papel supporting en película internacional de habla inglesa Border Crossing, producción estadounidense-mexicana filmada en ambos países con presupuesto de 30 millones de dólares, donde actuó completamente en inglés, que había estado estudiando intensivamente durante años, anticipando necesidad de trabajar en producciones internacionales. Para 2023, a edad de 34, Diego Hernández era reconocido como uno de actores mexicanos más talentosos, versátiles de su generación. Había ganado 3 premios Ariel, equivalente mexicano de Oscar, en categoría de Mejor Actor, múltiples premios en festivales internacionales. Era representado por Agencia de Talento Mayor CIA en Los Ángeles, que también representaba estrellas de Hollywood, como Javier Bardem, Penélope Cruz. Recibía ofertas consistentes de proyectos prestigiosos tanto en México como internacionalmente. Ganaba entre 2 a 5 millones de pesos por película dependiendo de presupuesto. Había comprado casa modesta pero cómoda para padres sacándolos de Tepito, todo indicadores de carrera establecida exitosa en industria notoriamente difícil, donde mayoría de actores luchaban conseguir trabajos pagados consistentemente. Pero momento de vindicación completa llegó en marzo de 2024, cuando Diego recibió llamada de su agente con noticia que había fantaseado durante años pero nunca genuinamente esperado. Había sido nominado para Premio de Academia Oscar en categoría de Mejor Actor por Performance en La Última Frontera, película dramática independiente de director mexicano-estadounidense sobre experiencia de deportados mexicanos retornando a México después de décadas en Estados Unidos. Película que había sido sorpresa de temporada de premios, recibiendo múltiples nominaciones en Globos de Oro, SAG Awards, BAFTA, y finalmente 5 nominaciones a Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Diego. Nominación sola era logro extraordinario. Solamente puñado de actores mexicanos habían sido nominados a Oscar en categoría de actuación en historia de premios: Anthony Quinn, Katy Jurado, Salma Hayek, Adriana Barraza, Demián Bichir, Yalitza Aparicio. Diego era 7º actor mexicano nominado en 96 años de historia de premios de Academia, lista extremadamente exclusiva que representaba validación máxima de talento actoral según estándares de industria cinematográfica global. Noche de ceremonia de Oscar en Dolby Theater en Los Ángeles en marzo de 2024, Diego asistió con mezcla de emoción nerviosa e incredulidad, vestido en smoking de diseñador Armani proporcionado por marca que vestía celebridades durante temporada de premios, sentado en sección reservada para nominados junto a otros 4 actores nominados en su categoría, todos con carreras establecidas, décadas de experiencia. Cuando categoría de Mejor Actor fue presentada por presentador celebrity que abrió sobre de ganador, pronunció "And the Oscar goes to Diego Hernández for La Última Frontera". Momento quedó congelado surrealísticamente. Caminó a escenario en estado de shock, recibiendo estatuilla dorada icónica de Oscar, pesando 3.9 kilogramos de actor presenter famoso, parado frente a micrófono con audiencia de 3.000 en teatro más 20 millones viendo transmisión televisiva en ABC, más cientos de millones globalmente, intentando articular pensamientos coherentes cuando emoción amenazaba abrumar completamente. Esto es, completamente surreal. Comenzó con voz temblorosa emocionada.
Hace 15 años, cuando tenía 20 años estudiando actuación en Escuela Nacional de Arte Teatral en Ciudad de México, profesor me dijo frente a toda clase que nunca sería actor profesional, que no tenía talento innato ni presencia física ni background cultural necesario para tener carrera en actuación, que debía abandonar programa inmediatamente, porque estaba desperdiciando tiempo, espacio, recursos. Ese momento fue devastador, humillante. Consideré seriamente rendirme a aceptar que tal vez tenía razón. Pero algo en mí se rebeló contra la idea de permitir que una persona, por muy experimentada que fuera, definiera mis límites basándose en evaluación breve superficial. Decidí que único juicio que importaría sería el del mercado. Si audiencias respondían a mi trabajo, si directores querían trabajar conmigo, si podía ganarme vida honestamente haciendo lo que amaba, esa sería validación que necesitaba, no opinión de profesor académico desconectado de realidad de industria. Entonces continué. Trabajé obsesivamente durante años, tomé cada oportunidad que me dieron sin importar cuán pequeña. Aprendí de cada experiencia, persistí a través de cientos de rechazos, gradualmente construí carrera un papel a la vez. Y ahora estoy parado aquí sosteniendo Oscar, premio más prestigioso que industria cinematográfica puede otorgar, demostrando que evaluación de ese profesor hace 15 años estaba espectacularmente completamente incorrecta. No comparto esta historia para humillar a ese profesor. Él operaba bajo sistema de creencias que le habían enseñado sobre qué constituía talento actoral. Comparto esto porque sé que hay miles de jóvenes actores aspirantes quien han sido told por figuras de autoridad que no son suficientemente buenos, que no tienen el look correcto o el talento innato o el background apropiado. Y quiero que esos jóvenes sepan, no permitan que nadie más defina su techo de potencial. Evaluaciones subjetivas de talento artístico son notoriamente poco confiables. Caminos hacia éxito son múltiples, diversos, y determinación, persistencia, autenticidad frecuentemente triunfan sobre lo que el sistema académico considera talento natural. Este Oscar no es solo para mí, es para cada actor que fue rechazado, desalentado, dismissed, pero que persistió de todas formas. Es para mi familia de Tepito que me apoyó persiguiendo sueño poco práctico cuando necesitaban que trabajara, contribuyera económicamente. Es para directores como Roberto Fiesco quien apostaron en actor desconocido cuando podían haber elegido nombre establecido más seguro. Y es para comunidad de Tepito donde crecí, comunidad que mainstream mexicano frecuentemente estigmatiza como lugar solo de crimen, pobreza, pero que también es lugar de resiliencia, creatividad, dignidad humana, que informó todo mi trabajo como actor. Discurso generó ovación de pie prolongada en Dolby Theater. Video fue compartido viralmente acumulando 50 millones de views en primera semana. Resonó profundamente con audiencias porque tocaba temas universales de ser subestimado, superar expectativas bajas, validación de persistencia contra odds. En México, reacción fue explosiva. Diego se convirtió inmediatamente en héroe nacional. Primer actor mexicano en ganar Oscar en categoría de actuación desde Anthony Quinn en 1952, 72 años antes. Cobertura mediática masiva describiendo trayectoria de pobreza de Tepito a Hollywood. Inspiración para millones de jóvenes mexicanos de orígenes humildes quien veían representación de que movilidad social, éxito global era posible. Maestro Arturo Villarreal, quien todavía enseñaba en Escuela Nacional de Arte Teatral a edad de 73, fue contactado inevitablemente por periodistas buscando comentarios sobre estudiante quien había declarado sin talento 15 años antes. Ahora ganando Oscar, Villarreal inicialmente rehusó comentar, pero presión mediática era insostenible. Finalmente emitió declaración pública. Claramente cometí error grave de juicio sobre potencial de Diego Hernández cuando fue mi estudiante hace 15 años. Mi evaluación estaba basada en criterios de teatro clásico tradicional que privilegié excesivamente sin reconocer que diferentes mediums de actuación, teatro versus cine versus televisión, valoran cualidades diferentes, que talento puede manifestarse, desarrollarse en formas que evaluación académica breve no captura. Diego ha demostrado talento extraordinario, versatilidad, éxito que merece celebración completa. Ofrezco disculpa pública a él y a cualquier otro estudiante quien desalenté inapropiadamente durante carrera enseñando. Su éxito es lección humilde sobre limitaciones de juicio humano y peligro de hacer declaraciones absolutas sobre potencial de personas jóvenes. Diego respondió públicamente con gracia. Aprecio disculpa de maestro Villarreal y reconozco que fue producto de sistema educativo que valoraba forma específica muy estrecha de talento actoral. No guardo rencor porque su rechazo curiosamente me motivó probar que estaba equivocado más que aceptación fácil habría hecho. Experiencia me enseñó a confiar en mi propia evaluación de capacidades más que en opiniones externas, incluso de expertos, lección que ha sido invaluable durante carrera. Entonces extrañamente estoy agradecido por rejection porque me fortaleció. Durante meses siguientes, vida de Diego transformó completamente.
ofertas de papeles principales en producciones de Hollywood con presupuestos de $100 millones, contratos de endorsement con marcas internacionales, invitaciones a eventos de alta gama de industria, pero más significativo para él personalmente fue impacto en comunidad de Tepito, donde se había convertido en héroe local. Había establecido fundación sin fines de lucro, Actuando por Tepito, que proporcionaba clases gratuitas de actuación para jóvenes de barrio, creando camino hacia artes performativas para niños quien de otra manera nunca tendrían acceso a educación artística formal. En 2025 regresó a Escuela Nacional de Arte Teatral por primera vez desde graduación 13 años antes, invitado como orador principal en ceremonia de graduación, parado en mismo auditorio, donde había sido humillado públicamente 16 años antes, ahora como actor ganador de Oscar, dando discurso de graduación a nueva generación de estudiantes. Parado aquí en este espacio, comenzó emocionalmente. Recuerdo con claridad perfecta tarde de marzo de 2009, cuando profesor me dijo que nunca sería actor. Recuerdo vergüenza, devastación, duda que sentí. Recuerdo considerar abandonar, rendirme, aceptar limitaciones que otros me asignaron. Y miro camino desde entonces. 16 años de trabajo, persistencia, cientos de audiciones, rechazos, docenas de papeles pequeños gradualmente construyendo hacia papeles más grandes, finalmente llegando a Oscar, y realizó que Journey completo fue posible solamente porque rechacé veredicto negativo de esa tarde, decidí escribir mi propia narrativa. Mi mensaje para ustedes graduandos de 2025, van a enfrentar rechazo constantemente en esta profesión. Casting directors les dirán que no son suficientemente atractivos, suficientemente altos, suficientemente jóvenes, suficientemente experimentados. Directores descartarán audiciones, agentes rechazarán representación, audiencias criticarán performances. Rechazo es parte inevitable e integral de vida de actor. Pregunta no es si enfrentarán rechazo, sino cómo responderán a él. Pueden internalizar rechazos como verdades definitivas sobre limitaciones inherentes, o pueden verlos como opiniones subjetivas de personas específicas en momentos específicos que no definen su potencial completo. Pueden permitir que voces externas determinen su valor, o pueden cultivar voz interna de autoevaluación honesta que reconoce áreas de crecimiento mientras mantiene fe inquebrantable en capacidades fundamentales. No puedo prometer que todos tendrán carreras exitosas. Industria es brutal, competitiva, con más aspirantes que oportunidades. Pero puedo prometer que si persisten auténticamente, si continúan creciendo, aprendiendo, si encuentran su voz única en lugar de imitar lo que piensan que industria quiere, si trabajan con integridad, disciplina, tendrán mejor chance posible de construir carrera sostenible significativa independientemente de si ganan premios, se vuelven famosos. Y específicamente para estudiantes aquí de backgrounds humildes similares al mío, quien tal vez sienten que no pertenecen al mundo de artes performativas porque no tienen capital cultural de familias privilegiadas, su background es fortaleza, no debilidad. Experiencias vividas, autenticidad, perspectivas únicas que traen son exactamente lo que mantiene arte relevante, vital, conectado a realidades de mayoría de humanidad en lugar de solo élites. No permitan que nadie les haga sentir que origen humilde los descalifica de carrera artística. De hecho, los califica de manera que privilegio nunca podría. Discurso recibió ovación de pie de 20 minutos, múltiples estudiantes llorando emocionados, varios acercándose después para compartir sus propias historias de ser desalentados por profesores o familiares confesando que historia de Diego les había dado esperanza renovada para continuar persiguiendo sueños actuando. Historia completa de Diego Hernández. Desde estudiante humillado públicamente declarado sin talento hasta actor ganador de Oscar, se convirtió en narrativa cultural poderosa en México sobre limitaciones de sistemas de evaluación académica, subjetividad de juicios de talento artístico, poder de determinación, persistencia ante rechazo, y posibilidad de movilidad social a través de artes, cuando sistema educativo económico frecuentemente comunica mensaje opuesto de que origen determina destino. En reflexión final en entrevista con Variety en 2026, Diego articuló filosofía que había desarrollado. Maestro Villarreal no era villano malicioso en mi historia, era producto de sistema educativo que privilegiaba forma específica estrecha de talento actoral, proyección vocal, presencia física, teatralidad grande, apropiada para escenario, y que no reconocía que actuación cinematográfica valoraba cualidades completamente diferentes, autenticidad natural, sutileza emocional, intimidad que cámara captura. Su error no fue ser cruel, sino ser absolutista en declarar que su medida específica de talento era única medida válida. Lección no es que profesores nunca deben evaluar estudiantes honestamente. Feedback crítico es esencial para crecimiento. Lección es que evaluadores deben reconocer limitaciones de su propia perspectiva. Deben comunicar evaluaciones con humildad reconociendo posibilidad de error.
Deben evitar pronunciar veredictos absolutos definitivos sobre potencial futuro de personas jóvenes cuando desarrollo de talento es proceso complejo de décadas que evaluación de punto único no puede predecir confiablemente. Y para jóvenes artistas, busquen feedback, busquen mentores, busquen educación, pero cultiven simultáneamente voz interna fuerte de autoevaluación que puede distinguir entre crítica útil constructiva versus juicio destructivo basado en prejuicio o perspectiva limitada. Nadie más puede definir sus límites. Solamente ustedes, a través de años de trabajo esfuerzo sostenido, pueden descubrir verdadero alcance de su potencial. Historia de actor. Quien fue told Nunca serás nada a los 20 ganando Oscar a los 34 se convirtió en uno de narrativas de vindicación más satisfactorias de era moderna. Recordatorio de que evaluaciones de figuras de autoridad, por muy experimentadas que sean, son falibles, que sistemas de medición de talento son imperfectos, limitados, y que determinación, autenticidad, persistencia frecuentemente triunfan sobre predicciones de supuestos expertos sobre lo que es o no es posible. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.